Bueno, estamos con Eduardo Zorrilla, uno de los concejales de Málaga para la Gente, del Ayuntamiento de Málaga. Estamos muy contentos de que estés aquí en nuestro segundo programa de la Cuadratura del Círculo. Y bueno, pues siempre empezamos un poco por pequeños detalles de tu biografía, el inicio de tu vida. Cuéntanos un poco de ti. Pues no sé, yo me crié en el barrio de Miraflores, allí pasé mi infancia, empecé a militar con 15 años. Muy pronto. Sí, eran los años 80, fueron años de movilizaciones estudiantiles, en la enseñanza media sobre todo, más que en la universidad incluso en aquellos años, y ahí es donde empecé a participar, digamos, políticamente. De ahí pasé a las Juventudes Comunistas en el año 1984, y luego pues en la universidad seguí también en el movimiento estudiantil. Estuviste en el movimiento estudiantil y además he leído algunas cosas de tu biografía, estuviste un poco en lo que fue el inicio de Izquierda Unida. Claro. Y siempre has estado al principio vinculado a las áreas de juventud, deporte. Cuéntanos un poco más o menos cultura, cómo fueron esos inicios en esas áreas. Claro, Izquierda Unida nació en el año 1986. De hecho, cuando yo me afilié a las Juventudes Comunistas, que es el año 1984, acababa de ser el 11 Congreso del Partido Comunista, donde se rompe con el carrillismo. Eso hace que un grupo de estudiantes de mi clase nos atraiga más y nos acercamos y se empieza a impulsar la política de convergencia, que luego dio aquí con Convocatoria por Andalucía, que era una experiencia pues muy novedosa, sobre todo de confluencia también, ahora que está de moda esa palabra. En aquel entonces con muchos colectivos sociales, con personas independientes y demás. Y en el 86 se da a raíz del referéndum de la OTAN, en el que participamos muy activamente, con mucha ilusión. Supongo que eso fue como una especie de cohesionante de toda aquella... Claro, fue de hecho lo que dio lugar luego a Izquierda Unida. No sé, quizás no hubiera nacido Izquierda Unida si no hubiera existido la campaña. El referéndum de la OTAN. Claro, por el no a la entrada en la OTAN. Se forma entonces como una coalición. Y era una coalición en todos los aspectos. Hay varios partidos que se unen. Aquí en Málaga era el PC, el Partido Comunista de los Pueblos de España, Federación Progresista, entonces estaba Tamames al frente, las vueltas que da la vida, y el Partido de Acción Socialista, que eran escindidos del PSOE por la izquierda. Pero era una coalición donde los cuatro partidos hacíamos campaña, por ejemplo, campaña electoral, hacía cada uno por su cuenta, coincidíamos en que promovíamos la misma lista y demás, pero era una suma de cuatro partidos a todos los efectos, ¿no? ¿Y tú estabas en la Facultad de Derecho? En el 86 entro en la Facultad de Derecho, en octubre del 86. Coincide la creación de Izquierda Unida, tu primera implicación y tu inicio en la universidad. En mayo se crea Izquierda Unida, yo todavía estoy en enseñanza media, a la selectividad de entonces y demás, y en octubre entro en la universidad, en la Facultad de Derecho, entonces en El Palo. Allí pues estuve estudiando hasta el año 91 y participé también en las asociaciones de estudiantes que se movían en el ámbito de la izquierda, ¿no? Primero era la Asociación de Estudiantes por el Progreso de la Universidad, AEPU, luego Alternativa Universitaria, en fin, hubo varias. Alternativa Universitaria que tuvo bastante fuerza hasta Cuando casi... comienza Alternativa Universitaria ya estoy yo saliendo. Está dando 91. El paso ya un poco a, por decirlo de alguna manera, la política más seria y dejando un poco los... La política la misma, seguía en las juventudes, pero la dedicación personal ya cambia porque yo me incorporo a trabajar muy jovencito como abogado. Entonces terminaba la carrera y no había que hacer prácticas jurídicas, sí, claro, ni nada, directamente montamos un despacho. ¿Montaste tú? ¿Tuviste tres compañeros éramos, ¿no? Luego nos quedamos dos. Ellos lo montaron, yo estaba ya colaborando con ellos estando todavía de estudiante incluso. Y entonces saltaba uno al vacío sin red, no había ni curso de práctica jurídica ni nada, pasaba de terminar la carrera a empezar a defender lo que te cayera. Tú he estado leyendo, especialista en Derecho Electoral, sí. En también en Derecho administrativo, la parte de contratación pública, eso un poquito, pero yo he llevado mucho Derecho Penal también, mucho derecho matrimonial y sobre todo mucho derecho administrativo. El derecho electoral es algo de lo que no se vive. Ya, bueno, supongo que es muy útil dentro del partido, eso claro, sí. Y por eso es por lo que me especializo, porque desde el año 91 empiezo a ser el representante legal de Izquierda Unida en cada una de las elecciones hasta hace bien poquito.
Y bueno, por ejemplo, tu experiencia como abogado, ¿qué tipo de información te iba dando de la sociedad que luego podías trasladar al partido? Me has dicho, por ejemplo, en el derecho penal supongo que verías muchas situaciones. Muchísimas. Creo que eso te habrá dado mucha conciencia social, ¿no? Claro, y sobre todo cuando uno ya parte de tener una base, ¿no?, de conciencia social, te enseña pues lo que son las contradicciones más fuertes de la sociedad y los casos más descarnados de abandono del ser humano, ¿no? Se ven Sí, casos como por muy ejemplo el extremos. sistema se ceba siempre los más débiles, Claro, e incluso los como mismos delitos cometidos por gente de completamente uno adquiere conciencia desde muy prontito que las leyes están hechas para los poderosos. Yo siempre he concebido, no he tenido una visión utópica del derecho. Yo he sabido desde el principio, y también la experiencia me lo ha demostrado, que el derecho es un instrumento del sistema, que es un instrumento también con el que se puede combatir al propio sistema en pos de su superación. Pero que, como decía alguien una vez, pues por ejemplo, la justicia, en concreto la justicia penal, está repartida de forma inversamente proporcional a la riqueza. Cuanto más rico eres, menos recae sobre ti la justicia penal. Cuando eres una persona corriente, la justicia penal funciona como un engranaje, como un rodillo que casi te machaca y te tritura cuando hace falta, con pocas posibilidades de defensa. Todo eso lo empieza a ver ya no solo teóricamente, sino desde la práctica, desde muy jovencito. Además, yo también empecé desde recién empiezo a ejercer. En el año 92 participo en la Asociación Libre de Abogados, que en los años 90 tuvo mucha fuerza en Málaga. Participábamos abogados de Málaga de un amplio espectro ideológico. Allí había gente desde la CNT, como Fernando Piernavieja, un gran abogado que recientemente se ha jubilado, Leopoldo del Prado, del Partido Comunista de los Pueblos de España, gente independiente, como Pedro Palategui, Cecilia Pérez Raya, gente de mucho prestigio, como Luis González Palencia en el ámbito laboral. Había gente que tenían ya una trayectoria política de los años 70 y demás, y por con los cuales años, aprendí muchísimo. Por aquellos años, entonces, ¿cómo simultaneabas, por ejemplo, eso, tu participación en la Asociación de Abogados Libres y tu función en Izquierda Unida? Sí, entonces todavía participaba, yo tenía 20 y pocos años, participaba más en el ámbito todavía de las Juventudes Comunistas y del área de Juventud de Izquierda Unida. Yo fui secretario provincial en Málaga de la Juventud Comunista del año 90 al 93 y del área de Juventud pues quizás hasta el 95, 96 o así. Y también fui presidente de la Asociación Libre de Abogados luego. Creo recordar que ya más cerca del final de los años 90, el 97 al 99, por ahí. Fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista político también. Y desde el punto de vista de algo que está ahora muy en boga, ¿no?, que es la confluencia entre distintas posiciones ideológicas dentro del ámbito de la izquierda. Por ejemplo, ¿cómo ves esa diferencia que puede haber ahora entre el concepto de confluencia que tú viviste, como estás comentando, y el que hay ahora? Posiblemente había antes un espíritu mayor de consenso y ahora parece que hay un espíritu mayor de asalto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no, yo creo que no. En aquel entonces eran gentes todas, y las personas que te he citado y otras que no, que venían derrotados de la transición, de haber defendido la ruptura del sistema anterior, y lo que se impuso finalmente, como todos conocemos, fue la reforma. Lo que ha cambiado fundamentalmente desde mi punto de vista no es que aquella generación estuviera más por el consenso, sino que en esta generación ahora sí que hay más posibilidades de ser mayoría, y antes éramos pues una minoría. Las posiciones rupturistas eran muy minoritarias en la sociedad. La hegemonía que se impuso del Partido Socialista en los años 80 y también la primera mitad de los años 90 era enorme, y la izquierda, que no estaba en esas posturas de consenso y de defensa del régimen, era muy minoritaria en aquel entonces. Yo creo que lo que principalmente ha cambiado, porque también han cambiado las condiciones objetivas, es decir, se ha dado un cambio de sistema, un recorte de derechos, una regresión social y una regresión también en las libertades públicas, que ha hecho que haya aparecido una conciencia
alternativa que hoy es más mayoritaria que entonces, ¿no? Sin embargo, lo que fue Izquierda Unida sí fue un ejemplo de confluencia de corrientes de izquierda más o menos exitosa, aunque como tú bien dices, estuvieran en un ámbito un poco más marginal con respecto a la hegemonía del PSOE. Pero es cierto que casi a mediados de los 90 y con Anguita a la cabeza llegó a tener un papel bastante importante. Por ejemplo, en Andalucía tuvo unos resultados en el 94 sí, bastante buenos. Pero nunca dejamos de ser muy minoritarios. Claro. Fíjate que hasta ese periodo que tú citas, que puede circunscribirse solo del año 94 al 96, siendo las elecciones municipales el 95, justo en ese periodo, y las autonómicas el 94, lo máximo que se consiguió pues fue tener 20 o 21 diputados en Andalucía. Aquí Antonio Romero estuvo casi a las puertas de la alcaldía. Se dieron, pero fueron 9 concejales los que se consiguieron. Fue importante el éxito, pero fue muy efímero también y se vino abajo fruto también de las contradicciones internas que se dieron. Y también la famosa pinza de Anguita con el Partido Popular. Que yo defiendo que nunca existió esa pinza. Sí, bueno, fue un invento mediático. Mediático con hábil, mucho éxito, bastante hábil también, y que nos situó en una posición muy minoritaria luego. Pero lo que planteaba Anguita en aquel entonces, muchas de sus posiciones que fueron duramente atacadas en aquel entonces, hoy día se están demostrando válidas. Él planteaba pues que la diferencia no podía hacerse solo nominalmente entre derecha e izquierda, porque había una buena parte del espectro político que se autodenominaba de izquierda y que en la práctica hacía política de derecha. Claro, hacía política de hecho, derecha. Una pregunta, hablaba del programa. ¿Y tú crees exactamente que es el PSOE tal vez el gran partido del régimen aquí en España, más que incluso el Partido Popular? Yo diría que es una de las patas del régimen. Más fuerte. Que siempre lo ha sido. No sé si más fuerte, probablemente ahora menos, pero durante una época sí fue más fuerte. Y el sistema y los poderes económicos apostaban entonces al PSOE porque garantizaba la pervivencia del sistema mucho mejor que el Partido Popular. Eso en los últimos años ha cambiado un poco y la apuesta del sistema económico y de los medios y demás es más por el Partido Popular, pero sigue siendo necesaria esa otra pata que siempre ha garantizado la continuidad que el Partido Socialista. Entonces, situándonos un poco en esa época, en la época, vamos a decir, de mediados de los 90, ¿cómo se da ya el paso tuyo hacia lo que sería la coordinación aquí provincial de Izquierda Unida y lo que ha sido tú ahora repites como concejal de Málaga, tu entrada ya, eso, a principios de esta década en el Ayuntamiento de Málaga? Yo dejo de ser secretario provincial de la Juventud en el año 93 y del área de Juventud en el año 95. Desde entonces participo mucho en el ALA y estoy muy dedicado a mi trabajo, a mi profesión de abogado. Yo no he tenido responsabilidades políticas en el resto de esa década y hasta el año 2006, en que, como consecuencia de haber llevado más de 30 querellas contra Jesús Gil por delitos urbanísticos, cuando se disuelve el Ayuntamiento de Marbella y se nombra una comisión gestora, en que los partidos con representación en la Diputación proporcionalmente nombran vocales, Izquierda Unida se acuerda de mí o me elige a mí por mi experiencia de conocimiento del Ayuntamiento de Marbella, fruto de los procedimientos judiciales que yo había llevado contra Jesús Gil y muchos de sus concejales. Por tanto, no empiezo a entrar de nuevo en política mucho más activa hasta el año 2006, en ese periodo de la comisión gestora de 2006 a 2007. Y soy elegido coordinador en el año 2008, coordinador local, provincial nunca he sido, en el año 2008. Y próximamente pues dejaré de serlo porque tenemos ya la asamblea. Y por ejemplo, ahora que has citado tu experiencia con el caso Malaya, ¿crees que tal vez fue la punta del iceberg de toda aquella montaña de corrupción que se llevaba gestando durante mucho tiempo y fue como ya el punto más flagrante o más evidente? Cuéntanos un poco cómo Totalmente, fue. Tú lo has definido muy bien, era la punta del iceberg, es lo que más se ha conocido mediáticamente. En el caso Malaya particularmente no intervengo yo judicialmente, intervengo en otros muchos procedimientos judiciales penales. Pero esa era la punta del iceberg, lo que se conoce de lo que existió allí. Lo que existió allí, a diferencia, por lo que yo he conocido, a diferencia de otros casos de corrupción que se han dado,
en distintas administraciones públicas. Yo creo que la diferencia cualitativa de Marbella es que allí existió una maquinaria, un sistema perfectamente pensado para saquear el Ayuntamiento de Marbella a todos los niveles. Conocemos los casos de corrupción por recalificaciones urbanísticas, pero eso se daba a todos los niveles, en todo tipo de concesiones administrativas, en todo tipo de selecciones de contratos públicos, de contratos incluso de personal. Allí existió una organización criminal. Una organización criminal. Funcionaba como una especie de lavadora de dinero negro público. Claro, con un gran cerebro detrás, que era Roca, que es el que dirige todo aquello, y en la que los concejales del GIL son en su mayoría peones de ese sistema, que facilitan pues que se vayan votando las cosas en los órganos colegiados, en plenos y comisiones de pleno, pero quien domina los hilos es Jesús Gil a través del cerebro de toda esta trama, que era José Antonio Roca. Y yo creo que esa es la diferencia cualitativa que se da con otros casos, que no ha habido, que yo conozca, una maquinaria mejor montada y un sistema de saqueo de los bienes públicos de forma permanente y organizado durante tanto tiempo en un ayuntamiento. ¿Y crees tú que este tipo de situaciones o este tipo de maquinarias, como tú has definido, solo o en la manera que mejor pueden aparecer o pervivir es en el sistema, por decirlo, liberal y capitalista? Totalmente, yo creo que es el caso extremo del sistema capitalista, el caso, digamos, el paradigma más puro del sistema capitalista, que funciona por encima de las normas, incluso de los que ellos se han dotado. Y es un sistema que se conocía, se consintió por parte de los poderes públicos, poderes judiciales, implicados, Junta de Andalucía, Gobierno Central, Fiscalía. Hay una cosa que contaba Jesús Gil y que yo siempre he dicho que es de las pocas verdades que ha dicho Jesús Gil. Jesús Gil dijo que el sistema no decidió atacarle, la Fiscalía no decidió atacarle hasta que él no decidió dar el salto y presentarse en Ceuta y Melilla. Claro. Y eso es una gran verdad. Yo conservo todavía en mi despacho profesional, los autos judiciales de aquellos procedimientos. Y yo podría demostrar con los papeles por delante de aquellos autos cómo la actitud de la Fiscalía es una durante todo un tiempo y cambia de forma radical en el año 99, justo cuando Jesús Gil decide presentarse en Ceuta y Melilla. Ya entonces el problema se convierte en un problema que es, digamos, periférico al sistema, a un problema que pone en peligro cuestiones ya de Estado, que son las relaciones con Marruecos y el tema de Ceuta y Melilla, que es sagrado. Y ahí cambia la Fiscalía su actitud con respecto a Jesús Gil y con todo el entramado que supuso el gilismo en Marbella, pero no solo en Marbella. Recordemos que su plan era ambicioso en el sentido se extendió del por la costa, campo de Gibraltar. Y la otra pieza que le faltaba de la corona, además de una zona, por decirlo, político-económica bastante sensible, con Gibraltar ahí, que es un paraíso fiscal. Exactamente. Los problemas de tráfico. Paraíso fiscal que estaba muy implicado en todo este engranaje. Por esa vía se lavó gran parte del dinero que se extraía del saqueo de las administraciones públicas, fundamentalmente del Ayuntamiento de Marbella. Y con esta experiencia y con este bagaje o esta visión de problemas tan acuciantes, o que luego han sido tan acuciantes o están siendo tan acuciantes en la sociedad española, ¿cómo es la situación que te encuentras en Málaga? Ya al principio de la década, como tú has comentado, en el 2008 ya empiezas a ser el coordinador municipal. ¿Qué encuentras en la administración del PP cuando eres concejal aquí en Málaga? ¿Cómo ves la situación, por ejemplo, de los gobiernos de la Torre, estando dentro como concejal? Pues veo sobre todo pues un sistema que se ha instaurado en Málaga y que lamentablemente sigue perviviendo a fecha de 2015, días después de las elecciones municipales. La ciudad más importante que conserva el Partido Popular es Málaga, para nuestra vergüenza y para nuestra tristeza, y un sistema puramente neoliberal de la Torre, que tiene un pasado político que viene desde el franquismo a nuestros días, que ha evolucionado políticamente, pero es hoy día fundamentalmente un neoliberal a ultranza, y eso lo lleva también a la administración local.
Y en Málaga pues estamos sufriendo desde hace años lo que es la privatización de nuestros servicios públicos, de nuestros equipamientos públicos, incluso de nuestros espacios públicos. Una ciudad que cada vez es menos la ciudad de todos para ser más la ciudad de unos pocos. Y eso se puede observar de forma muy concreta en lo que son las políticas municipales en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Y crees que incluso asociado a eso, tal vez el principal problema de la administración de la Torre es el clientelismo político? Yo creo que es una parte indispensable para que ese sistema funcione. Una ciudad que en su día siempre se dijo que era una ciudad de izquierda, que sociológicamente siempre se dijo que era una ciudad de izquierda, Málaga la Roja, en tiempos de la República, que era cierto, ¿no? Sí. Pero nunca nos podemos creer que las cosas no pueden cambiar y pueden cambiar a peor, sobre todo, como se ha demostrado aquí. Todo este sistema no hubiera funcionado sin el clientelismo político que empezó a manejar con mucha habilidad Celia Villalobos y que ha continuado con una gran habilidad Francisco de la Torre. Para que una ciudad como Málaga, donde la gran mayoría de la población vive en las barriadas obreras, la gran mayoría de la población no es una mayoría privilegiada, ni mucho menos, siga votando al Partido Popular, hace falta una política clientelista que funcione pues maravillosamente bien para ellos. Y aquí lo han hecho, la verdad es que con gran habilidad y con gran éxito. ¿Y cómo crees tú que las políticas de izquierda o los grupos de izquierda podrían desmontar un poco esa especie de transacción que hay? Pues yo creo, y no es que yo lo crea, yo creo que la prueba evidente lo tenemos ahora mismo en las elecciones municipales y en las experiencias de otras ciudades. La unidad popular o la confluencia, como lo queramos llamar, es el único camino. No es que sea un camino mejor, es que es el único posible para desmontar este sistema neoliberal que también en las ciudades está haciendo pues que perdamos el derecho a la ciudad la inmensa mayoría de la población. Es una desgracia, como decía, ver cómo Málaga es la principal ciudad que conserva el PP. Yo creo que es culpa sobre todo nuestra, de la izquierda. Yo soy muy autocrítico en este sentido. Creo que la ruptura del proceso de unidad que se dio en noviembre o diciembre y lo que indudablemente todos tuvimos nuestra parte de culpa. Podríamos discutir quién tuvo más culpa, quién tuvo menos, pero es un debate inútil. Sobre todo yo creo que debiéramos de asumir la culpa colectiva. De todo ha sido un desastre para cada una de las organizaciones políticas y sociales que participamos en ella, pero sobre todo ha sido un desastre para la población, para la gente, a la que queríamos poner en el primer lugar de las prioridades. Yo creo que nadie puede festejar hoy por hoy los resultados desde el ámbito de la izquierda. Si el objetivo era quitar las políticas de derecha, hemos fracasado. Si el objetivo era meter la cabeza en la administración y nos daba igual quitar de la Torre o no, pues sí se puede festejar como un éxito. Yo creo que no tenemos nada que celebrar. La izquierda, sino tenemos mucho que aprender en Málaga y aprender de la experiencia exitosa de otras ciudades que nos marca el camino. Y el camino es solo uno, el de la unidad popular. Bueno, estábamos comentando el proceso de por qué Málaga, pues dentro de las 5 o 6 capitales más importantes de España, pues no ha tenido la posibilidad de desbancar a De la Torre, al Partido Popular, y de ser un motor de cambio. Bueno, tú has resumido bastante bien la situación, incluso la verdad es que has tenido una postura bastante honesta, crítica o autocrítica con las partes que se podían ser mejoras. ¿Y cuáles ves ahora que son los posibles puentes de reconstrucción de esta unidad popular aquí en Málaga? Además que va a ser necesaria seguramente para las estatales. Yo la postura que estoy manifestando es lo que estoy manifestando también internamente en los debates que estamos teniendo. Es completamente sincera y es lo que estamos debatiendo también internamente en Izquierda Unida. Yo creo que hace falta una reflexión autocrítica de cada uno de los que fuimos actores en este proceso y llegar a la conclusión clara de que la falta de unidad es lo que nos ha hecho fracasar a todos. En aquel momento pues pusimos líneas rojas unos y otros en cuestiones que yo creo que no eran las prioritarias. Por nuestra parte, pues se puso el acento sobre todo en la fórmula jurídica, defendíamos que tenía que ser la coalición, porque era el método o la fórmula que conseguía la unidad de los diversos actores sin que se perdiera la identidad. Yo sigo pensando que era la mejor fórmula
como se dio en Barcelona, también en Barcelona en Común, pero creo que fue un error plantear una línea roja en ese sentido, porque a la gente no le importaba la fórmula jurídica, ni le importaba la sigla que apareciera, la gente nos demandaba unidad, y es lo que no se dio aquí en Málaga. Yo creo que debe de darse primero, como decía, una reflexión autocrítica de cada uno de los actores y una voluntad superadora de esta situación, y la voluntad superadora a través de ese camino que debe de ser el de la unidad entre las distintas fuerzas, aprender de las experiencias de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de A Coruña, Compostela y de tantas otras, donde las siglas no fue lo importante, la fórmula jurídica tampoco. En unos sitios fue coalición, en otros sitios fue partido instrumental, agrupación de electores, en algún sitio también, no muchos, es la fórmula que menos ha dado por sus dificultades prácticas y demás, pero independientemente de la fórmula y de las siglas, lo importante es el proceso que había detrás de unidad, donde se puso por encima de todo el interés común, buscando el común denominador que todos podíamos compartir. ¿Puede ser entonces una de las llaves que abra este proceso hablar más de programas y menos de estructuras orgánicas, como has dicho, formas, y sentarse a decir que además parece que lo que hay más rasgos en común dentro de la fuerza de izquierdas en programas similares? O sea, ¿qué tipo de ciudad o tipo de país queremos a nivel políticas de ecología? Claro. ¿Qué tipo de país queremos a nivel de servicios sociales? Claro. ¿Sería esa tal vez a lo mejor, por ejemplo, por poner una idea encima de la mesa, nuevos foros de debate programáticos para ver si en esos foros de debate programáticos... Yo creo que sin duda en el tema del programa es donde vamos a encontrar los elementos de unión y donde más compartimos y donde menos diferencias vamos a tener. Ahora, si ponemos en el centro del debate las identidades, las siglas, las fórmulas jurídicas, yo creo que eso no es lo esencial. Lo esencial ahora mismo, como tú señalas, es el tema de los programas, de las medidas concretas que planteamos para superar las políticas neoliberales que nos están machacando a la mayoría de la población. Entonces, desde Izquierda Unida, por ejemplo, desde Málaga por la Gente, ¿estaríais dispuestos a lanzar una especie de foros comunes o temáticas que realmente pueden ser y estaríais esperanzados en que puede haber una respuesta positiva, por ejemplo, desde Podemos, desde Málaga Ahora? Yo creo que más que lanzar estaríamos dispuestos a participar. La iniciativa yo creo que es mejor que surgiera de forma colectiva desde diversos actores que desde uno solo de ellos, porque ello contribuiría más a la credibilidad y también a la confianza de unos en otros. Yo creo que si se da ese tipo de iniciativa de forma transversal y partiendo desde diversos ámbitos o colectivos, pueden ser más exitosos. Sí, y desde Izquierda Unida estaríamos dispuestos a participar. Parece que el problema es quién da el primer paso del baile, quién rompe el hielo y saca a Bueno, a Alberto bailar. Garzón ha lanzado esa propuesta y la verdad, mi percepción, si antes tenía un rechazo más claro, ahora hay mucho más debate que antes. Yo creo que la experiencia de las elecciones municipales nos ha servido a todos para que ese debate esté más abierto y haya más posibilidades, ¿no? Y ahí no pienso solo en Podemos o en Izquierda Unida, pienso en Compromís, en La Chunta, en Anova y en muchos colectivos sociales que de forma local o provincial pues pueden participar en las distintas iniciativas o candidaturas que se presenten en cada circunscripción. Por ejemplo, y creo que vamos a finalizar un poco, ¿hasta dónde crees que estaría dispuesto a llegar Alberto Garzón o vosotros incluso como Izquierda Unida para hacer que esas líneas que hemos dicho rojas no fuesen muros? Y ¿hasta dónde crees? Ahora mismo la propuesta que presentó Alberto Garzón y que ha tenido un apoyo mayor de lo que esperábamos, incluso los más partidarios, en el Consejo Federal de Izquierda Unida tiene un apoyo un 90 y pico por ciento, plantea la posibilidad de renunciar a las siglas de Izquierda Unida, plantea la necesidad de la posibilidad de renunciar a encabezar ninguna candidatura como condición previa y sí plantea al mismo modo, de la misma forma, el no integrarnos como condición en las siglas de nadie,
sino que hay semejanza de las iniciativas municipalistas que se han dado en las ciudades que hablábamos antes, que sea Barcelona, Madrid, Zaragoza, etcétera, donde se ha conseguido el éxito, pues las siglas no eran las de ninguno, eran unas siglas colectivas, una identidad colectiva. En fin, yo creo que lo principal ahora mismo es que no planteemos ninguno de nosotros líneas rojas en cuanto a siglas, identidades o fórmulas. Yo creo, para cerrar, que bueno, vuestra postura ha sido generosa y continúa siendo generosa. Cada vez incluso pues dais más muestras de que realmente estáis por la confluencia y por el asunto de la unidad popular. Yo de verdad, sinceramente, os deseo mucha suerte porque lo necesita España, lo necesita este nuevo ciclo político, y yo soy de los que creo que se os necesita a vosotros en esta nueva fuerza, así que... La suerte va a ser colectiva, o tenemos todos suerte o no tenemos ninguno. Pero yo creo que sois un actor necesario en este proceso. Hombre, sin duda también las posiciones no son las mismas en las organizaciones. Hace un año a lo mejor la posición izquierda no era la misma. Nosotros estamos ahora mismo en una posición que no es la mayoritaria, digamos, en el ámbito de la izquierda, y esa responsabilidad mayor pues la tenéis vosotros desde Podemos. Y es importante pues que no se caiga en los mismos errores que caímos nosotros en su momento, que no haya ningún atisbo de soberbia o de prepotencia de ninguno de nosotros que pueda dar al traste con esta unidad. Y el éxito va a ser conjunto de todos o no será de nadie, o será un fracaso para todos. Sí, a veces realmente el concepto de hegemonía puede ser a veces un poquito más perjudicial que positivo, y sobre todo creo que eso es un traslado realmente del espíritu que tiene que liderar el gobierno de un país, ¿no? O sea, se gobierna para todos, no se gobierna finalmente para unos y para otros no. Entonces, claro, se debe y sobre empezar... todo poner el énfasis en lo que el elemento que tú decías, que era el programa. El término hegemonía se ha entendido de una forma muy errónea en el ámbito de la izquierda, creo, en demasiadas ocasiones, y confundir hegemonía como la prevalencia de una organización es confundir completamente el concepto gramsciano, el que situaba la hegemonía más en el ámbito de las políticas y de la cultura y del sentido común colectivo capaz de imponerse. Posiblemente, ¿no? Se ha cogido el lado más maquiavélico de lo que decía Gramsci. Sí, más simplista. Más simplista, cuando no realmente era eso. Sí. Pues nada, Eduardo, ha sido un placer hablar contigo. Ojalá podamos tenerte aquí cerca otra vez para otra entrevista, y deseo toda la suerte del mundo en esta confluencia para todos. Muchas gracias, ha sido un placer para mí, de verdad.